Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condorio, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galéndez. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de cirugía ungueal. Bien, esta ponencia estará a cargo por el podólogo Marco Antonio Hernández. Antes de iniciar con la ponencia, mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Las preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Y para la coordinación de la entrega de certificados en envío de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat de Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches, doctor. Le doy el pase. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos. Vamos a tener un tema bastante extenso, así es que vamos a procurar darle celeridad al tema. Quiero recordarles que este documento está pues tratando de cubrir la mayor parte de los puntos importantes sobre el tema. Sin embargo, pretendo hacer un resumen de los mismos para que este documento sea únicamente como complemento y referencia de esta disertación. Gracias. Cirugía ungueal. Sí, la cirugía de la uña. Con frecuencia vemos que se puede recurrir a la cirugía de la uña, no solamente para cuestiones terapéuticas, es decir, onicoplastía, por ejemplo, situaciones correctivas, sino que también por situaciones diagnósticas. Sí, entonces es para situación de corrección de las afecciones del aparato ungueal, porque el hecho de hablar de la cirugía de la uña también va a involucrar el tejido blando. Entonces, vamos a decir que esta intromisión quirúrgica del aparato ungueal tiene estos dos propósitos: el propósito terapéutico correctivo y como medio diagnóstico. Aparte de los aspectos estéticos de la uña, que pueden ser mucho menos importantes en los dedos de los pies como de la mano, vamos a decir que esta situación de la maniobra quirúrgica del aparato ungueal también va a influir en la estática del pie, la estática plantar. Por lo tanto, es importante conservar la estructura del aparato ungueal porque participa en la biomecánica. Vamos a hablar someramente acerca de algunas técnicas quirúrgicas al respecto. Las intervenciones quirúrgicas entonces son útiles porque, vamos a ver, nos van a ayudar al diagnóstico de alguna enfermedad localizada, en especial respecto de las uñas en los pies. Con frecuencia vemos que estos fenómenos relacionados con la mecánica, el calzado, etcétera, aumentan, lo que induce a nuestra semiología para que sea más fina. Así es que en ese sentido las técnicas quirúrgicas son las apropiadas. La cirugía entonces constituye igualmente el tratamiento de la mayoría de los tumores del aparato ungueal. Vemos cómo hay bastantes manifestaciones de hiperplasias, tanto benignas como malignas en el aparato ungueal. Así es que esto hace especial consideración las técnicas quirúrgicas. No solamente eso, sino también para situaciones correctivas del dolor. El dolor a veces llega a ser preocupante, trae situaciones del compromiso funcional y que puede, en cierto sentido, ser limitante, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la intervención quirúrgica, vemos que va a ser un elemento completo para la restitución perfecta del aparato ungueal y recuperar las funciones al 100%. La uña o lámina ungueal se integra en un conjunto más complejo, el aparato ungueal. Vamos a decir que el aparato ungueal va a sustentar la lámina, la cual lámina ungueal es la más importante. Tiene una configuración bastante especial que tiene características que nos van a permitir la funcionalidad tanto fisiológica como anatómica, conservar la dureza, la plasticidad,
la implantación, la relación de los ejes, la convexidad, la transparencia, el color, etcétera. Así es que partiendo desde allí, sabemos entonces que las técnicas quirúrgicas van dirigidas precisamente considerando todas estas situaciones características de la lámina. En la región proximal, ¿sí? Se puede observar transparencia en una media luna blanquecina, la cual es una expresión de la matriz ungueal proximal. Los últimos estudios mediados mediante trazadores de la cisteína abundante en la uña nos ha revelado que la actividad de la matriz ungueal va a participar enteramente en el crecimiento de la lámina. El lecho ungueal únicamente va a servir como medio de anclaje y proliferación. Así es que entonces es menester entender que todas las técnicas quirúrgicas van enfocadas sobre todo al tratamiento de la matriz ungueal. El extremo distal de dicha lámina es blanco, no se adhiere al hiponiquio, lo cual representa la parte libre, la cual puede ser precisamente sujeta de la onicotomía. Los surcos bordes laterales van a servir para dirigir la morfología, el crecimiento de la lámina. Vemos entonces que realizando todo el examen del paciente, la morfología, sus necesidades, las características fundamentales de cada maniobra quirúrgica, antecedentes previos, enfermedades vasculares periféricas preexistentes, diabetes de larga duración, discrasias sanguíneas, enfermedades del colágeno, enfermedades neurológicas periféricas, pacientes inmunodeprimidos. Todos estos son determinantes para saber precisamente las precauciones en las maniobras quirúrgicas. Como en la cirugía general, los medicamentos utilizados pueden afectar la anestesia, causar o estimular el sangrado, tener efectos tóxicos en la uña, por ejemplo. De esta manera, el uso de los betabloqueadores, inhibidores de la aminooxidasa, fenotiacinas, aspirinas, anticoagulantes, corticoides, sobre todo los sistémicos, retinoides, tópicos, deben ser suspendidos previamente. Así es que como tal, el criterio quirúrgico de la uña es la realización de todas las pruebas de laboratorio pertinentes, química sanguínea, pruebas de coagulación, etcétera, y determinar la cuestión de los pacientes a los cuales deberíamos de considerar que no son candidatos a una importante intervención del aparato ungueal. Siempre que sea posible, la cirugía entonces debería ser sustituida por procedimientos conservadores. Así es, entonces, si alguno de nuestros pacientes corre algún riesgo importante, entonces hay que elegir los medios conservadores. Vamos, entendemos que la podología básica preventiva entonces debe de agotar todos sus recursos para llegar a la cuestión de la cirugía ungueal, la cual en este sentido, desde el punto de vista podológico, es la segunda línea de tratamiento. Respecto de la evaluación preoperatoria, siempre que fuera posible, la cirugía debe ser sustituida por los medios conservadores. Los exámenes séricos deben ser solicitados mediante la necesidad de cada paciente. Complementar con situaciones de diagnósticos de imagen, cada vez más utilizados para la exploración
de la sospecha de tumores, de diversos tumores. En los casos de la sexostosis subungual, por ejemplo, los rayos X de larga doble exposición, determinar los tumores glómicos, los cuales la exploración con ultrasonido de alta resolución es otro de los elementos. El instrumental necesario para la cirugía del aparato unguial es lo mismo utilizado en la cirugía dermatológica, es lo básico. Vamos a hablar de espátulas. La mayoría de las espátulas son utilizadas en estomatología, por la que se determinan como espátulas dentarias o dentales. Van a ser útiles precisamente para la decolocación y movimiento tanto de la placa como del tejido vecino. Las curetas de diferentes tamaños, las cuales deben de estar en perfectas condiciones, bien afiladas, utilizada para la remoción posible de presencias de granulaciones también, y sobre todo en la matriz unguial, la cual es mucho más fibrosa que el resto del tejido. Las pinzas Adson delicadas para remoción de los especímenes para el estudio anatomopatológico, situación de toma de muestras para enviar a patología y demás. El gancho de Joseph Engarra, que sirve precisamente para la manipulación de los tejidos y aislamiento para una buena técnica de corte, exéresis y demás. Tijeras rectas de 12 centímetros, que es la tijera de tejido blando. Alicates fuertes para corte de la placa. Los osteotomos en cuchillo y en cuchara para la remoción de fragmentos óseos si es que es necesario. Aparte, para la abrasión con diversas lijas quirúrgicas para el lijamiento tanto de la placa unguial como de posible manipulación del tejido fibroso. ¿Sí? Técnicas de punch. Si se va a realizar algún punch para toma de biopsia, entonces debemos de tener ahí presente 2, 4 milímetros, sin olvidar las láminas de bisturí, las más comunes, sea 10, 11, 15, de acuerdo con el tipo de cirugía. Los hilos de mononylon, catgut, bicril, las agujas triangulares cortantes y para la realización de las suturas si es que fuera necesario. Aquí tenemos el cuadro comparativo, sobre todo en lo que se refiere a las técnicas quirúrgicas que vamos a analizar a continuación. No queremos dejar de mencionar la anestesia. La anestesia, pues el anestésico utilizado más común es la lidocaína del 1 al 2%, con una duración de efecto de 2 horas. Sí, lo ideal son los que menos reacciones alérgicas pueden contener, a pesar de que algunas publicaciones indican el uso de vasoconstrictores en los dedos, se prefiere no utilizarlos porque pudieran presentarse complicaciones innecesarias. Sí, vamos a observar bibliografía referente a las técnicas quirúrgicas donde nos hablan la utilización en casos específicos de la epinefrina, mas no así, no es lo ideal. Por lo tanto, vamos a pensar que debemos de utilizar este tipo de lidocaína libre de epinefrina y es mucho mejor. La bupivacaína al 0.5% puede ser utilizada en asociación con la lidocaína o en el final de la cirugía para garantizar analgesia hasta 6 horas. Sí, puesto que vamos a manipular bastante el tejido blando, pueden presentarse fenómenos postquirúrgicos neurálgicos. La utilización de estas mezclas al final entonces es de valor. La ropivacaína presenta el mismo tiempo de inicio y de acción. Sin embargo, promueve hasta 9 horas de analgesia posoperatoria. La ropivacaína es ampliamente utilizada
como una droga, sobre todo en el manejo del paciente pediátrico. Es considerada pues droga segura, sin embargo, actualmente es poco utilizada por ser costosa, ¿sí? Sin embargo, los riesgos-beneficios en la clase del paciente pediátrico, pues deberíamos de pensar en adoptarla. Se considera que la mejor técnica anestésica en la cirugía de la uña es el bloqueo distal. Al parecer todavía hay controversia entre algunos profesionales y reaccionan de alguna forma bastante emocionales cuando se ve la técnica del bloqueo distal. En algunos lugares le llaman técnica de alas, donde literalmente lo que se va a hacer es tomar el anestésico, buscar puntos de inserción de la aguja localizados a 1 centímetro por encima de la unión de dos líneas imaginarias que pasan por el pliegue unguial proximal y lateral en un sector de cuadro. Vamos hacia el eponiquio y hacia el borde distal. Ahí vamos a hacer una serie de infiltraciones donde se aplica directamente la aguja, se introduce en la piel un ángulo de 45 grados con la punta volteada para la parte distal en el dedo. La inyección debe de ser lenta para evitar molestias. Aquí la tenemos. Entonces, esta técnica, hay algunos, sobre todo podólogos quirúrgicos, que reaccionan en contra. Sin embargo, algunos otros nos dicen, este tipo de anestesia distal, también mencionada como llamada alas, va a servir para hacer el bloqueo de todo el tejido blando subyacente, sobre todo en matriz, en los casos donde no existe inflamación e infección. El problema aquí es que a veces en situaciones donde hay un proceso inflamatorio posterior a una onicocriptosis de 3er grado, y más aún en una intervención pronta de una onicocriptosis de 3er grado complicada, que nos lleva hacia una paroniquia de riesgo, este no sería el caso. Optaríamos por el bloqueo troncular, ¿verdad? El bloqueo digital. Entonces, sí, la mayoría de los casos para la manipulación del tejido blando, siempre y cuando no tenga ninguna complicación de enfermedad infecciosa, y el bloqueo digital. El bloqueo digital consiste en un bloqueo de los nervios interdigitales. Por lo regular, podemos utilizar una mezcla de mepivacaína y lidocaína al 1%. Las indicaciones más precisas nos referimos a lesiones de los dedos un poco más extendidas, laceraciones, desbridamientos, panadizos, cuerpos extraños, traumatismos, patología de la uña como la paroniquia con absceso subunguial, uña encarnada, biopsias, tomas de muestra, exploración del aparato unguial. Así es que en ambos casos, dice, está contraindicado el uso del vasoconstrictor. Así es que preferimos esta técnica sobre la anterior porque tiene un efecto mucho más decidido, menos riesgoso y tiene pues una indicación mucho más amplia. Los nervios digitales están situados a cada lado de el cuello del dedo, la faringe digital. Vamos a dividirlos en dos ramas, palmar. Imaginémonos viendo el dedo de frente en un corte frontal, como si fuera un reloj, a las 5 y a las 7 horas, como en un reloj. Y a las 10 y a las 2. Ahí está. 5 y 7, 5 y 7, 10 y 2. Ahí están los nervios. Por lo tanto, la infiltración
más utilizada en estos casos, en un movimiento, por decirlo, es el de H. La infiltración en H, vean cómo entra la aguja desde la parte superior a la inferior, haciendo la aspiración, aplicando el anestésico, retirando con cuidado, sin dejar de aplicar el anestésico en el otro lado de la misma técnica. ¿Sí? Esa es la más utilizada y que nos permite realizar una bloqueo mucho más completo. Después de estos procedimientos podemos completar la anestesia en el pliegue unguial lateral para garantizar la analgesia del punto dado. Eso depende mucho de cada paciente. Hay algunos que en verdad tardan, ¿no? Una vez que nosotros hagamos esta anestesia, ahora el uso del torniquete. Bien, vamos a puntualizar un poco cómo es que el uso del torniquete nos va a facilitar la maniobra, porque vamos a tener una maniobra limpia, un buen corte, sin que exista un sangrado abundante, lo cual va a ser, desde un punto de vista del impacto psicológico, mucho mejor para el paciente que se encuentra consciente, probablemente observando el campo, y para nosotros, para una referencia del sitio anatómico. Tenemos una vista clara de los tejidos, nos permite manejar precisamente la maniobra de la forma más correcta. Se puede utilizar el Dren de Penrose, dedos de guantes o de torniquete de venopunción. Vamos, cintillos de caucho, algunos otros utilizan el guante quirúrgico, lo ponen allí a manera de ahorcamiento, ¿sí? De un cinto con guante quirúrgico, luego lo atrapan con una pinza hemostática, lo cual la experiencia nos ha dicho no es la mejor, porque al hacer esto, debido al pequeño calibre del torniquete, hay inflamación de los nervios y vamos a producir una neuritis postquirúrgica. Entonces podemos imaginarnos que a medio de la utilización de este tipo de torniquete, una vez que pase la anestesia, al día siguiente va a haber dolor bastante decidido. Entonces no es lo ideal. Debemos estar atentos a remover el torniquete de la forma apropiada y con el tiempo medido para evitar precisamente situaciones catastróficas, ¿no? Incluso como un daño parcial de la vaina nerviosa y efectos de senestesia, es decir, pérdida de la sensibilidad. Así es que no, lo ideal no son los guantes. Vamos a referirnos a estos torniquetes quirúrgicos de silicona, los cuales vienen en calibres y el código de color, pues nos indican precisamente la dureza. Vamos, el torniquete se va a utilizar muchas clases de torniquete. Sin embargo, los más cómodos disponibles comercialmente son estos típicos anillos de silicona, colores brillantes, etiquetas adheridas con las características de la dureza y la elasticidad, del calibre. Vamos a decir que hacemos una evaluación de cada caso, depende del tamaño del dedo, el grueso de la faringe del dedo. Sin embargo, lo que vamos a entender es que realmente no necesitamos una presión muy fuerte del torniquete. Como son de bastante elásticos, vamos a decir que el utilizar un torniquete que haga una ligera presión sobre el dedo a tal punto que éste palidece, esa es la presión suficiente digital. Entonces, para decirse que en una situación de evitar complicaciones graves con el torniquete, las lesiones isquémicas, es decir, no debemos de pasar más allá de 2 horas. Sin embargo, los estudios clínicos en la isquemia controlada con torniquete en tiempo prolongado se ha visto que efectivamente puede haber daño tisular.
Sin embargo, los estudios nos ha demostrado que 30 minutos después de la isquemia, ya comienzan a formarse metabolitos de la ausencia del oxígeno, como lo que son ácidos lácticos, sobre todo, lo cual puede comprometer el tejido. Entonces, ahí está. Sí, una ligera presión, no vamos a escoger más allá de las 2 horas, ¿sí? Y la cuestión, bueno, ¿y qué tanta presión? 250 milímetros de mercurio en la extremidad superior, 350 milímetros de mercurio en la extremidad inferior. Los estudios más recientes respecto de la utilización de esta clase de torniquetes, se nos dice que aún por debajo de los 250 milímetros de mercurio es suficiente. Entonces, dentro de esto, cuando excedemos a la presión vascular, podemos provocar daño de la lámina y trombosis vascular, lo cual tiempo después podría reflejarse, incluso días después, con un amoratamiento de la base del dedo y después una posible caída de la lámina unguial, entre otras cosas. Sobra decir que en un paciente diabético esto puede conducir a un verdadero evento catastrófico. Entonces son situaciones que debemos entender, ¿sí? Entonces aquí tenemos las referencias del torniquete y cómo precisamente hay algunos estudios como el de Irido Medicinalis, el cual nos menciona que isquemia digitale puede llevar a situaciones de daños vasculares. Entonces, cuidado con eso. Entonces, decidir la necesidad del torniquete, no exceder de los 60 minutos, y la perfusión normal debe de restablecerse entre 1 y 3 horas después. Bien, entonces, medir la fuerza del torniquete, estar conscientes del tiempo de la isquemia, y en el preoperatorio hay que recordar la perfecta antisepsia, sobre todo iodopovidona, preparación del campo, las incisiones de colación, suturas a veces deben de ser hechas con vigor, y debido a la rigidez de las estructuras anatómicas. Uno de los puntos más críticos al final de toda intervención quirúrgica del aparato unguial es esto. A veces la técnica es la correcta y siempre falla la incisión, las suturas. A veces la incisión a la de colocamiento son perfectos, pero las suturas no. La sutura a veces llega a estar floja y entonces el procedimiento no es el normal ni en la cicatrización. Y a veces muy rígida, estrangulada. Entonces a un servidor, a mí ya personalmente me tocó ver casos de necrosis posquirúrgica por una sutura bastante estrangulada, bastante fuerte. Entonces, esto es una situación en la que el especialista debe de conocer y familiarizarse con la fuerza en la sutura debido a la rigidez de los tejidos. La curación entonces debe de ser simple, completa, antibióticos, apoyo de vendajes, limpieza y la oclusión, ya sea gasas tubulares o las vendas autoadheribles elásticas, mucho más prácticas y cómodas. Instruir al paciente respecto de el cuidado de la herida y el seguimiento posterior, de tal manera que el mero hecho de darle seguimiento puede garantizar a largo plazo el éxito sin recidivas. Las curaciones deben de permanecer ocluidas un mínimo de 24 horas. Después pueden ser removidas, limpieza simple,
utilización de analgésicos si es necesario. Está indicada la utilización de algunos AINES vía oral, antiinflamatorios, pero sobre todo algunas pomadas que sirvan como estímulos cicatrizantes. Las complicaciones son raras, ¿sí? Una de las complicaciones, pues dentro de lo que no es común, son las infecciones y el edema. Casi siempre estas infecciones y edema se atribuyen al propio mal manejo el paciente en casa, ya que quita el vendaje antes de tiempo, tiene actividad vigorosa, ejercicio, etcétera, pero por lo regular no. Más bien en el profesional, en formación todavía, quizás poner mucha atención sobre todo en la cuestión de la sutura, ¿no? Y así se reduce enormemente los riesgos. De todos los eventos quirúrgicos, los que tienen más riesgo es aquellos en que se involucra la matriz y la utilización de algunos ácidos álcalis o cáusticos, como la fenolización de la matriz. Ahí es donde las estadísticas aumentan, y aún con todo podemos hablar de un 2% de casos críticos, pero es un 2% y casi siempre porque falla en el criterio de la selección del paciente. Bien, hay varios procedimientos quirúrgicos. Onicoabrasión. La onicoabrasión no es otra cosa más que desbridar la uña, lijarla, hacer una remoción de la espesura, del grosor, casi llegando a la total remoción, a la lisis, a la destrucción. El material necesario entonces va a consistir en el dermoabrasor, un motor quirúrgico, buenas fresas, utilización de queratolíticos, etcétera, y removerlo. Vamos a hacer un lijamiento completo de la lámina, hacer mucho cuidado y haciendo hincapié en que la técnica sea lo menos agresiva posible, confortable. Todo nuestro equipo, el mandril, cubrebocas, delantal, mascarilla, mandil, etcétera. ¿Por qué? Va a haber un exceso de polución, bastante material de la lámina unguial. Entonces, vamos, imagínense toda la materia, sobre todo si la uña es hipertrófica, ¿de acuerdo? Diferentes calibres y formas de brocas para remover perfectamente mediante esta técnica de onicoabrasión. Es común a veces, dependiendo de la mano del profesional, pero por lo regular no sucede, el dolor, daños parciales al lecho, lo cual deberíamos de evitar. Observemos aquí un caso de la onicogrifosis y la onicoabrasión. Es muy raro que ocurran accidentes importantes si utilizamos las fresas apropiadas y no más allá de 2,000 o 3,000 revoluciones por minuto. Por lo regular, no ocurren daños del lecho. En situaciones de abundancia de hiperkeratosis unguial asociadas a onicomicosis, o como en la imagen anterior, de onicofosis o onicogrifosis, debemos de ser cuidadosos y apoyarnos sobre todo en queratolíticos, ¿no? De un buen queratolítico para que sea la forma más limpia y benigna, y evitar dolores, porque a veces viene la onicalgia, el dolor por la abrasión constante. Entonces, sin embargo, vamos a decir que este es uno de los procedimientos más extendidos, más cómodos, por lo regular. Ya depende de la mano de cada uno, pero vamos, esta técnica de onicoabrasión se impone por ser versátil, tener una buena visibilidad de todos los elementos y tener un control en la eliminación del grosor. Es muy raro, pues, la provocación de lesiones como hematomas y otras cosas. Si esto llegara a suceder, se sigue nada más el proceso de curación normal. Bien,
Después de onicobración tenemos la biopsia del aparato ungueal. Sí, a veces es necesario tomar tejido mediante el proceso de biopsia del aparato ungueal, tanto del lecho como de la matriz, precisamente para enviar a patología y descartar algunas anomalías importantes, lesiones concomitantes de la piel, asociadas, no asociadas, etcétera. Así es que si es necesario un criterio del abordaje de esta naturaleza, la realización de la biopsia, entonces hay que recordar que hay técnicas para el biopsiado, el más común, sobre todo en la aparición de las distrofias asociadas al tejido, tanto al proximal como el lecho, es la de toma de punch, que es un sacabocado entre 3 y 4 milímetros hacia el lecho. El criterio del podólogo y tanto del médico es precisamente escoger la técnica más apropiada, y hay que conocer que cada técnica tiene sus inconvenientes. Hay veces que la toma de muestra redonda, el pitting, hacia la matriz unguial puede provocar posteriormente una onicodistrofia, ¿no? O sea, a partir de allí la uña puede perder sustancia. Sin embargo, cuando es necesario, hay que determinar que en efecto la biopsia es necesaria debido a lo que se acaba de mencionar, porque puede ocurrir posterior un evento del daño de la misma uña, ¿no? Entonces, la toma de muestra como tal es la técnica aséptica, limpieza, aplicación, el bloqueo nervioso, presencia de hemostático y la técnica de la toma de muestra. Aquí tenemos la biopsia en punch con los cortadores de punch. Ahí obsérvese, ¿verdad? Nótese cómo la pieza ahí encaja y vean, sí, puede irse recuperando, sobre todo en esta parte, ¿no? Ahí hay proceso de cicatrización y en aproximadamente 15 días después ya casi la cicatrización es completa. Entonces, asociado al hecho para, sobre todo, en la cuestión del estudio de la matriz proximal, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos esta técnica de biopsia de fuso, donde vamos a realizar un corte directo con técnica con el bisturí, ¿sí? Y una vez que tomemos, hacer una técnica de sutura simple, ¿ah? Entonces vean, se descubre el lecho, se hace una exéresis parcial, se hace el corte del lecho en fuso y luego se procede a hacer el cierre. Y ahí está. Y aquí tenemos la biopsia de la matriz. Por lo regular, la toma de biopsia en el lecho unguial, tanto del pitting, la toma del sacabocado y del fuso, no hay mayor problema. Sin embargo, esta biopsia hacia la matriz unguial, por lo regular, aparecen detrimentos de la lámina, ¿sí? Entonces, casi siempre se prefiere una técnica de esta naturaleza. Ahora, la biopsia del aparato unguial completo, aquí tenemos el retractor dentado para llegar más al fondo con la técnica del gancho, hacer un raspado hacia la matriz y la obtención de un fragmento. Por lo regular no hay complicaciones y sobre todo es raro que ocurra un daño de la matriz. Esta por lo regular se recupera bastante bien. Uña enclavada, sí, la uña enclavada es uno de los fenómenos o condiciones mucho muy dolorosas. La etopatogenia es variada, sin embargo, puede estar asociada a factores biomecánicos, traumáticos, malos cortes, en el que el proceso de edema constante hace una hipertrofia considerable del tejido subyacente y entonces nos va a dejar la uña prácticamente oculta en la periferia por todo el perioniquio. Sí, factores de calzado, traumatismo, tacones altos, actividad física,
la hipercurvatura de la uña, preexistente o no, la lesión constante de los pliegues, malos manejos del pliegue. Basta con que veamos por ahí técnicas de quiropodia malas, donde se traumatiza, se exagera con la remoción del tejido y del manejo, sobre todo en los surcos, que finalmente nos van a provocar en un proceso crónico de todo el tejido, ¿sí? Un proceso trófico evidente, ¿sí? Puede haber casos de infecciones como tuberculosis, sífilis y diabetes que nos pueden condicionar directamente esta clase de situaciones. La clasificación de la uña enclavada, primero, segundo y tercer grado. Primero existe solo la queja subjetiva del dolor. Siempre hay una sensación de que la uña está allí, está chocando, siempre está la molestia. El grado 2, vamos a decir que ya hay un poco de inflamación, presencia de exudados, y en el grado 3, además del anterior, ya hay una hipertrofia considerable de los rodetes laterales, ¿verdad? Ahí está la uña enclavada, obsérvese, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces son estos malos manejos crónicos, y ahí es donde precisamente las técnicas diferentes de remoción del tejido están indicados. Fenolización parcial de la matriz, lo que se conoce como matricectomía. La fenolización de la matriz está indicada en los casos de la uña enclavada primero y segundo grado. Dice, donde no existe hipertrofia residual de los bordes laterales. Al existir una hipertrofia importante residual de los bordes laterales, nos vamos a encontrar que el tejido blando alrededor es pétreo, duro. Todo el tejido ya se convirtió en un dermatofibroma. Por lo tanto, la fenolización parcial con fenol, pues, o sea, fenolización parcial de la matriz no está indicada aquí. Se reserva técnicas de remoción del tejido blando. Ahora, esta remoción parcial de la matriz es una solución de fenol, la cual debe de ser aplicada con estiletes envueltos en una poca cantidad de algodón o pequeños hisopos dermatológicos embebidos en una solución de fenol. Lo importante aquí es la remoción del tejido de la matriz de tal manera que no se comprometa la falange. La utilización del fenol a través de aplicador directo sobre matriz en un 87-85% de concentración, con movimientos circulares de aproximadamente 20 segundos, lo cual por lo regular da muy buenos resultados. Aquí observamos precisamente la intromisión, el corte, la exéresis hasta la matriz y la remoción del fragmento de la uña junto con la matriz unguial mediante abulsión directa. La tijera o la alicata de matricectomía, sea tijerilla quirúrgica, es válido. Luego un legrado con la cucharilla y sobre todo, tener cuidado de no incidir en exceso hacia la falange. Bien, todo esto es un proceso que se sigue igual en técnica quirúrgica aséptica, buena limpieza, nuestro instrumental correcto, un corte directo, la utilización de la pinza Kelly, abulsión, recordar la cuestión del fenol 88%, los minutos apropiados para la fenolización, sin olvidar la neutralización con el alcohol al 70%, que se ha visto que es uno de los mejores. Curación, revisión 24 horas después, lavado simples, agua, jabón, prescripción de analgésicos simples, desinflamatorios y dar seguimiento. Entonces tiene el objetivo del retirar parte de la matriz unguial
que compromete el proceso de la uña enclavada para evitar el crecimiento de dicho sector. Va a variar mucho en la situación de cada paciente el tamaño de la uña, pero lo ideal no sería dejar eventos de microniquia. La matricectomía quirúrgica tradicional, técnica de retirada de la placa de la matriz, del lecho, de los pliegues. Aquí prácticamente en la técnica quirúrgica tradicional se van a remover mediante incisión en un solo bloque todo el tejido subyacente comprometido. La técnica quirúrgica es la misma, repetimos, no queremos ser repetitivos, pero aquí está el cuadro. La asepsia, la utilización de la anestesia, el anestésico apropiado, la incisión en fuso, el retirado, la técnica del corte apropiado, remoción del bloque, sutura del monofilamento, que por lo regular aquí es de el monofilamento 4.0, ese es el ideal, tiene la dureza apropiada, la tensión apropiada, la sutura, aplicación de cintilla de protección, luego aplicación de gasa, el apósito normal y los cuidados posteriores. Igual, revisión a las 24 horas, antibiótico desinflamatorio. Luego tenemos la incisión en L. Esta técnica difiere de la tradicional porque permite una mejor visualización de toda la placa, la matriz unguial. Esta sencillamente evita la mayoría de las recidivas y formar un colgajo de colocado por encima de la lámina. Ahí está. La incisión en L, nótese, se hace el corte, ¿sí? Iniciando de la garganta posterior de la falange, se corta el tejido y luego parte lateral, formando una L en colgajo. Ahí está. Una L. Junto con la remoción de el tejido blando y el fragmento de uña. Obsérvese cómo hay aquí un dermatofibroma debido a onicocriptosis recalcitrante y posquirúrgico y después paciente en recuperación. Vean. Entonces aquí la técnica en L es propia precisamente para la hipertrofia lateral de los rodetes. Entonces ahí tenemos los mismos parámetros de la técnica quirúrgica, exactamente igual. La incisión en L posoperatorio, vemos que se parece mucho a la técnica tradicional. En el caso en que sea necesario el vendaje completo, el seguimiento, a enseñar al paciente el cuidado de las cintillas, medicación y revisión de la cicatrización. Técnica en U, utilizada para la remoción de los bordes unguiales laterales y distales. Aquí es de los dos lados en confrontación del borde. Esta técnica está indicada en casos de que una uña enclavada desde la infancia se presente, donde la matricectomía, pues no es lo ideal, ya que pudiera provocar una microniquia. Sí, hay situaciones donde ya la microniquia está presente, sobre todo en cuestiones congénitas o en malos manejos anteriores quirúrgicos. Obsérvese en U. Y vamos, es evidente la diferencia con la del L. Y aquí tenemos en U. Y vean el manejo posquirúrgico, aquí vemos una sutura perfecta, ¿sí? Y vean los resultados posteriores. Entonces, la técnica en U es, por lo regular, no es el estándar de oro, pero vamos a decir que prácticamente es la indicada en estos casos de la microniquia, sobre todo. Mismos criterios quirúrgicos y posquirúrgicos de la en U. La diferencia es que la técnica en U, los cuidados posteriores van a ser mucho más largos.
como estamos afectando a las estructuras multicompartimentales de los pulpejos, hay mucho más riesgo en los procesos infecciosos. Entonces, hay que ser muy, muy puntuales en la utilización de los antibióticos, porque puede complicarse mucho más frecuente antibiótico. Técnica de Dubois, esta técnica sigue los mismos pasos del anterior, sin embargo, difiere porque la sutura de la herida quirúrgica, la técnica como tal, es un poco diferente. Vamos, los mismos criterios hacia la preparación postquirúrgica y postoperatorio. El postoperatorio es mucho más confortable para el paciente comparada con las técnicas anteriores. Todas las prescripciones son las mismas, semejantes. Ahí está. Sí, la única diferencia es que aquí vamos a dejar un colgajo superior a manera de cierre en pico de pato, ¿verdad? Y la sutura va a ser mucho más cómoda. Vamos a decir que en la técnica que tenemos acá, en U, la cicatrización es de segunda intención, puesto que no hay un tejido de confrontación. Entonces, el proceso de cicatrización es mucho más lento y la infección es mucho más probable. Pero si se utiliza esta, tenemos ahí técnica de confrontación del tejido, por lo tanto, la cicatrización ya es de primera intención, no de segundo. De ahí que la de Dubois es mucho mejor. ¿Qué hay con la hipercurvatura de las uñas? Sí, si agotamos la cuestión de los tratamientos conservadores, entonces vamos a referirnos a la hipercurvatura. La hipercurvatura transversa de la uña subdividida en tres tipos: pinza, teja y uña doblada. ¿Sí? La uña en pinza es considerada una distrofia de la hipercurvatura transversa que aumenta el largo del eje longitudinal. Sobre todo en la parte distal, los bordes son presionados y cierran sobre el tejido blando, como si estuvieran en pinza. Sí, no llegan a perforar dermis o epidermis, pero a veces hay situaciones del dolor constante y modificación importante del tejido blando subyacente, distal y sobre todo del lecho. A veces hay asociados justarticulares fenómenos de exostosis, ¿sí? Osteofitos. Por lo tanto, en esta técnica hipercurvatura es necesaria la valoración y la existencia de osteofitos en falange. En la variedad de la uña doblada, entonces, vamos a decir que dicha hipercurvatura tiene exactamente los mismos criterios pre y postquirúrgicos, tanto de preparación como de curación. Nótese aquí la técnica, vamos a decir, permítanme, aquí está, ok, bien, aquí está la técnica propuesta por Sock, que indica la colocación de injertos dérmicos debajo del lecho. Vamos a decir, se va a incidir haciendo un corte a través de todo el lecho con entrada y salida, desde el borde proximal hasta el borde distal, el cual se aplican injertos dérmicos bajo el lecho. Ahí está. Nótese el corte con cureta y luego la aplicación de los injertos dérmicos. Vean, ahí están los injertos, de tal manera que se va a expandir el tejido blando a través del proceso cicatricial y entonces se va a abrir el tejido blando. Vean, y al final, vean al inicio, aquí está el detalle de la utilización de la legra a través del tejido, la aplicación de los injertos, la fijación, y esto es la técnica. Es
es mucho menos frecuente, pero esta técnica de SOC es precisamente para la uña en teja, ¿sí? Luego tenemos aquí la uña en pinza. Vamos a utilizar la técnica de Fanti. Objetivo es abrir el lecho unguial. A diferencia de la otra, aquí vamos a manipular el tejido blando porque a diferencia de la anterior, ¿sí? Esta técnica en pinza es mucho más cerrada. El compromiso del tejido del lecho es mucho mayor. Vamos a realizar aquí un corte del tejido, vean, se está removiendo técnica en U, con una técnica en U, por decirlo así. Luego se hace un corte y una apertura. Literalmente estamos abriendo el lecho y lo estamos separando en una Y. Se hace separación, se hace la fijación y se termina con sutura. Esa es la técnica de Fanti. Obsérvese y ahí queda en apertura el tejido subyacente de tal manera que nos va a permitir que la uña cuando venga va a tomar su adherencia al sitio. Es importante hacer notar que aquí la técnica de Fanti, tanto el anterior, a veces es necesario apoyarnos con oclusiones de banda acrílica, banda protectora, reconstrucción unguial acrílica, utilización de cemento quirúrgico, cualquier técnica protectora del lecho para evitar que se cierre. Luego, la utilización de cianoacrilato en los procesos para evitar que precisamente este tejido blando colapse. Entonces, sí, posterior a esto, vamos a echar mano de las bandas de protección, bandas elásticas, reconstrucción unguial, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí está la bibliografía y terminamos con las técnicas quirúrgicas. Vamos a tener unos minutos para responder preguntas. Sí, el cemento quirúrgico es el típico fosfato de calcio y eugenolato de calcio, ¿no? Uno de esos es lo que utilizan precisamente el dentista en la oclusión dental. En algunos lugares se le llama resina dental, que en realidad no es una resina, es óxido de, sí, puede ser el óxido de zinc, puede ser el fosfato de calcio, mezcla con eugenol y ahí tenemos la pasta de obturación, que pues de alguna manera es un cemento quirúrgico. Una vez que, ¿cómo se aplica? Bien, cuando ya se ha realizado el evento quirúrgico, se hace la oclusión, el cuidado de la herida, cuando la cicatrización ya formó un buen granulación, es decir, entre los 4 y 5 días postquirúrgicos, podemos aplicar ya dicha pasta. La aplicamos y lo citamos cada 8 días para la revisión y cambio, aproximadamente. Sí hay que estar dando seguimiento al paciente, decirle que tenga cuidado con traumatismos y demás, pero vamos a decir que preferimos que se forme la primera capa de granulación fibrinosa, ¿no? Si aparte de la cicatrización, la cual se da 3 o 4 días después. Ahí es cuando lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Sí, no lo podemos hacer en fresco, ¿no? Bien, hay que considerar en el paciente hipertenso la anestesia sí se puede interferir, los beta bloqueantes, ¿no? De ahí que sencillamente tu paciente con hipertensión hay que valorar la sensibilidad. Si no hubo un bloqueo completo, que puede ser en el caso del hipertenso,
haz la técnica en lateral, ¿no? Es decir, en ala. Aplicas pequeña cantidad en rodetes y por lo regular eso es suficiente, ¿de acuerdo? ¿Por qué se aplica como cuidado para ayudar a cicatrización? No, la cicatrización como tal en un paciente sano no debería de tener problema. Lo que pasa es que preferimos como cicatrizantes rápidos, como blastoestimulina, como factor de proliferación dermoepidérmica, rifocin y taldermol, etcétera, nada más para ayudar y acelerar la cicatrización. Eso es todo, ¿no? No es que digamos que como tal tengamos que hacerlo, ¿sí? Dice aquí, sí, es nada más una ayuda, ¿eh? ¿Cuándo se realizan procedimientos de estos? ¿Por cuánto tiempo se reduce el esfuerzo físico e influye intimidad? Bueno, en teoría, evitar el traumatismo directo sobre esfuerzos físicos, correr, ejercicio, etcétera, por un mínimo, el esfuerzo de 10 días, ¿no? Porque en teoría, en alrededor de 15, la cicatrización ya debería de estar completa, ¿no? Nada más, eso es todo, ¿de acuerdo? Porque hay que recordar, la sutura hace su función. Entonces, extremar tensión, estiramiento, etcétera, pues puede lastimar. No es que vaya a reventar las suturas, pero obvio el proceso de cicatrización se va a continuar y se va a continuar porque vamos a observar colección de líquido. Entonces, en teoría, cuando hay una sutura y ustedes observan líquido cuando hacen el cambio del apósito y eso, pues sabemos que hay tensión en la sutura, que fue un cierre imperfecto, que necesitamos revisar el cierre, aplicar tensión. Muchas de las veces aquí basta con poner cintilla de confrontación autoadherible, Steri-Strip, es decir, sutura sutura autoadherible, y es suficiente, ¿no? Para reforzarla allí. Sí, de nada. Matricectomía química, ¿qué productos se deben utilizar además del fenol? Mira, la bibliografía actual, la bibliografía en la matricectomía química habla de fenol 87, 88%, ¿sí? Y ácido nítrico al 60%. Y la bibliografía valorando la matricectomía química con ácido nítrico, se ha visto que el periodo de curación se acorta, porque deben saber que el proceso de matricectomía química, la curación es bastante larga, puede ir más allá de 30 días y a veces podemos observar abundante exudado, algo de inflamación y a veces el paciente se desespera. Y sin embargo, el ácido nítrico vemos que se acorta el tiempo de curación. Ya es una elección, pueden buscar bibliografía que hable acerca de matricectomía química con ácido nítrico y ahí por lo regular hay cuadros comparativos entre el ácido nítrico y el fenol. ¿De acuerdo? Entonces, sí, ahora el ácido nítrico, no nada más fenol. ¿Qué tiempo máximo debe tardar cicatrización? Una fenolización. Mira, por lo regular en 15 días y todavía presencia de ligera inflamación y exudados por otros 15. Así es que lo normal serían 30 días. El antibiótico sugiere usted antes de este procedimiento. ¿Por cuánto tiempo? No, mira, los antibióticos normales, mupirocina durante 10 días aproximadamente en pacientes, por lo regular, pacientes hipertensos y demás, pacientes que rebasan los 50 años, algunos antecedentes importantes, pues se puede dar la antibiótico terapia. Por lo regular, la antibiótico terapia no es necesario, pero se puede utilizar
postquirúrgico, prescripción médica, antibiótico terapia por 7 o 10 días, es suficiente. Bien, dice, utilización de estos procedimientos también con las uñas de las manos. Sí, también se han utilizado en uñas de las manos casi siempre por remoción de tumores como el tumor glómico o por traumatismos. Por lo regular no encontramos aquí onicocriptosis en mano, pero sí de alguna naturaleza que obligan a estas intervenciones en mano, pero es más frecuente en pie. Es mucho más frecuente en pie. Esto no quiere decir que en mano no, claro que sí, pero en menor cantidad. ¿Cuál es el mejor procedimiento quirúrgico recomendado en microniquia en niños? Sí, hay que recordar la técnica quirúrgica microniquia en niños. Aquí la tenemos. Aquí está, técnica de Dubois, ¿verdad? Por lo regular, la de Dubois es la más cómoda y sobre todo en los niños, la técnica de Dubois. Bien, la anestesia inyectable recomendable en los niños menores de 8 años. En todo evento quirúrgico, sí, claro que sí. Lo que pasa es que, miren, el menor de edad en la situación del manejo quirúrgico es especial. Acuérdense de la psicología infantil. Va a ser traumático para el pequeño, va a estar gritando, va a sentir que es un proceso de violentación. No, por lo regular no. Casi siempre estos eventos, aunque la técnica, por ejemplo, de Dubois es la mejor en niños, en pediátrico, se procede a la sedación del niño. De ahí que estas maniobras se apoyen en el anestesiólogo pediatra, porque hay que sedarlos. No vas a poder negociar con un menor de edad, ni le vas a decir, no te apures, no te va a doler, o nada más te va a doler el pinchazo, o qué sé yo, no. Se entiende que el manejo quirúrgico en pediatría, aquí se prefiere la sedación o la anestesia completa, de plano, y apoyarse con el anestesiólogo pediatra, ¿sí? Anthony Rojas, Podosalud, un gusto, ya que la anestesia epinefrina debemos evitarla, que de otra forma podemos realizar no, mira, por lo regular la vasoconstricción, por lo regular hay protocolos que nos marcan a una aplicación del anestésico amortiguado con gluconato de calcio y vitamina K. En efecto, aplicar directo en sitio y eso ayuda a la vasoconstricción. La técnica, como va enfocada a corte mínimo del tejido blando, sí es muy vascularizado, pero la isquemia con torniquete de silicón es lo ideal. Entonces, el mero hecho de aplicar y amortiguar el anestésico junto con la vitamina K, por lo regular es suficiente. Ya no necesitamos ningún vasoconstrictor agregado. ¿Ok? Sí, bien. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta exposición. Espero que haya sido de su agrado. Entonces queda ahí todo. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Espero que todas sus dudas hayan sido aclaradas y su expectativa también haya sido pues completa, ¿sí? Bien. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias a Galeno. Gracias a todos.